todas, gracias por acompañarnos en esta última presentación de nuestro seminario, un espacio que hemos diseñado para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la democracia y hoy especialmente sobre los peligros que la democracia peruana ha atravesado en estos años de crisis. Desde la Asociación Civil Politay estamos profundamente agradecidos por su participación en este evento que cuenta no solo comprender nuestra realidad, sino también contribuir al debate sobre el futuro de la política en el Perú y en América Latina. Esta tarde tenemos el honor de presentarles Democracia Saltada, el colapso de la política peruana y una advertencia para América Latina, un libro que representa el esfuerzo más profundo y riguroso en los últimos años para dar sentido a la crisis política que estamos viviendo. Ese texto no es solo un diagnóstico, es una advertencia para toda la región. Los autores nos invitan a revisar cómo la representación política y el Estado de Derecho se han ido erosionando en nuestro país y a reflexionar sobre las lecciones que esto trae para otras democracias latinoamericanas. Es un llamado a ver nuestras crisis actuales desde una perspectiva amplia, reconociendo que esos problemas, lejos de ser pasajeros, reflejan una descomposición política y social que necesita atención urgente. Para profundizar esa conversación tenemos el placer de contar con la participación de Alberto Vergara, Rodrigo Barrenechea y Andrea Segovia, autores de esta obra, y con el invaluable aporte del comentarista Martín Tanaka. Desde su experiencia y análisis enriquecerá esta reflexión inicial. Rodrigo Barrenechea es doctor en Ciencia Política por la Universidad Northwestern y profesor asistente en la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente es investigador visitante en el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Alberto Vergara, politólogo e investigador sobre distintas dimensiones del régimen político de los países andinos, ciudadanía, representación, democracias, accountability, poderes subnacionales, entre otros. Es PhD en Ciencia Política por la Universidad de Montreal, de Canadá. Andrea Segovia, licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Ciencias por París, predocente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC y pertenece al Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad, GIES, de esta misma universidad. Martín Tanaka, doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesor principal de la misma universidad e investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos. Tiene libros y capítulos de libros publicados por el Instituto de Estudios Peruanos, Cambridge University Press, Stanford University Press, entre otros. Es también columnista semanal del diario El Comercio. Con esto doy paso a nuestros invitados, agradeciendo nuevamente su presencia y el diálogo que hoy esperamos nos acerque un poco más a entender y transformar nuestra realidad. Adelante, Alberto. Ok, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá, gracias a Politay por invitarnos, la verdad que me acuerdo cuando se creó Politay, unos chicos entusiastas que entiendo siguen siendo, así que muchas gracias por la invitación, además no venía realmente hace un montón de años, he descubierto estas nuevas instalaciones sociales, es nuevo para mí, así como parece un club, ¿no? Yo no hubiera entrado a clase nunca si hubiera habido tenido esta infraestructura cuando estaba acá. Pero bueno, así que nada, muy agradecidos con la invitación a comentar este libro que planeamos con Rodrigo. Tomó, como siempre, como todo libro académico, tomó mucho más tiempo del que queríamos y que por supuesto no se habría hecho sin contar con muchos colegas que han escrito distintos capítulos para dar sentido, para completar un poco el argumento general del libro, que en un instante Rodrigo va a explicar. Y creo que eso también me da gusto presentarlo aquí y decirlo aquí, porque es algo que hace unos años, no sé, veo a Eduardo Arellana acá, al inicio, cuando recién se hizo Ciencia Política, éramos unos poquititos, ¿no? Nadie en realidad prácticamente entendía qué cosa era ser politólogo todavía, ¿no? Martín era la encarnación de la ciencia política. Martín era la ciencia política para nosotros. De Eduardo hasta acá, insisto, nosotros estudiamos Derecho, incluso muchos años después Rodrigo todavía era sociólogo, ¿no? Y ciencia política parecía como algo que queríamos, pero que no sabíamos qué era porque no existía. Pero había un señor, Martín Tanaka, que era, y de hecho yo me acuerdo haber leído efectivamente Los espejismos de la democracia cuando salió. Mi papá entró así, me dijo, mira, lee esto está bueno, y me mandó a leer Los espejismos de la democracia del año 98.
Pero, eso sí, claro. ¿Cómo habrá crecido en importancia que ya les interesa que no seamos politólogos los? Am, Así que eso. Bueno, nada, muchas gracias. Y lo que quería decir es eso, ¿no? Es decir, es un gusto, una alegría que hoy día en el país, y en gran parte gracias a la existencia de ciencia política en la Católica, podamos contar eh, con un conjunto numeroso de colegas que permiten plantear estos proyectos. E insisto en que es en muy poco tiempo que se ha construido la comunidad de una disciplina que, pues nada, que muchos de nosotros vimos cuando no existía. Es decir, y por lo tanto es una alegría poder armar un libro como este con colegas, ya en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, todos menores que yo, pero que han hecho, digamos, pues doctorado fuera o que están en el proceso de hacerlo y que constituye una comunidad realmente viva, talentosa y por lo tanto también creo que el libro es el reflejo de esa construcción colectiva de la cual, insisto, ciencia política de la Católica y organizaciones como Politae son las que han permitido que esto exista. Así que, gracias. El orden va a ser, primero Rodrigo va a explicar un poco las tesis centrales del libro, luego Andrea hará unos comentarios sobre todo a partir del artículo que ella hizo con Moisés Arce, pero no solamente, evidentemente. Y luego Martín hará unos comentarios y luego intercambiaremos algunas ideas. Esa es un poco la estructura del evento. Rodrigo. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Aló? Ahí está. No. Ahí está. Ya. Bueno, un gusto estar aquí, como dijo Alberto. En mi caso, yo no venía a este auditorio hace por ahí casi 20 años. Es un gusto regresar como aquí en este lado, ¿no? Para conversar y para ver a las nuevas generaciones de estudiantes de ciencias sociales de la Universidad Católica y más allá. Bueno, vamos a hablar del libro. ¿De qué va este libro, no? Este libro aparece en conversaciones con Alberto durante el breve gobierno de Merino, ¿no? Aparecían preocupaciones acerca de la democracia peruana, que parecía erosionarse o caer directamente, y a la vez se trataba de una suerte de crisis inusual, ¿no? Una crisis que no venía por la típica vía de la llegada de un líder popular o populista que acumulaba el poder y en nombre del pueblo se tiraba abajo las instituciones. Por supuesto, tampoco venía de la mano de un golpe de Estado tradicional y así, sino que venía de la mano de la aparición de un conjunto de actores débiles, impopulares, pero que coordinaban para, digamos, en nombre de intereses muy particulares y ya en aquel momento se atisbaba también algunos que estaban en los bordes de la legalidad, erosionar la democracia, ¿no? Y entonces con Alberto empezamos a pensar en cuál era la naturaleza de la crisis peruana, ¿no? ¿Cuál es la causa? Primero, ¿cuál es la naturaleza y cuál es su causa, ¿no? Y entonces rápidamente convergimos en esta idea de que el Perú tenía esta crisis que tenía dos patas, ¿no? Una primera que tenía que ver con no una crisis de concentración del poder, sino más bien de dilución del poder, ¿no? A lo que voy a pasar a explicar. Y la segunda pata que tenía que ver con la perforación del Estado de Derecho, ¿no? Bueno, ¿de qué van estas dos patas, no? Este asunto de la dilución del poder es algo que, digamos, desarrollamos inicialmente en un artículo del Journal of Democracy con Alberto, que básicamente es un fenómeno con tres patas, ¿no? Una fragmentación y circulación del poder que se da en el Perú de manera gradual, pero que se intensifica en años recientes, ¿no? En las que, bueno, el poder político, electoral, cada vez es más fragmentado, ¿no? Y circula muchísimo, ¿no? Entonces,
Cada vez los actores que están en el Parlamento, que están en la presidencia, representan a cada vez menos sectores de la sociedad, es decir, a grupos cada vez más pequeños, por una parte, y por otro, estos mismos actores que hoy están en el poder, 5 años después desaparecen, ¿no? Pensemos, hagamos el ejercicio de pensar, Perú Posible llega al poder en el 2001 y en el 2006 básicamente ha desaparecido, ¿no? Lo mismo con García y el APRA, por lo demás un partido tradicional, ¿no? Llega al poder en el 2006 y para las elecciones del 2011 son 4 o 5 parlamentarios. En el 2011 es Humala y luego en el 2016 prácticamente ha desaparecido. Y lo mismo con el gobierno de PPK y probablemente lo mismo pasará con Perú Libre, ¿no? Entonces, cada vez más actores más débiles o más fragmentados llegan al poder y desaparecen rápidamente de escena. Esa es la primera pata de la dilución del poder o del vaciamiento democrático, como lo hemos llamado. La segunda tiene que ver con la proliferación de amateurs personalistas, que de hecho es en parte una consecuencia de la primera o está altamente correlacionado. Porque claro, si la fragmentación política es tan alta y la circulación del poder electoral es tan alta, pues se destruye la posibilidad de que se construyan carreras políticas más o menos de mediano y largo plazo, y por el contrario se generan muchas oportunidades para que personajes que no pertenecen a la política y que por lo tanto no tienen ni experiencia ni pasado político en general, lleguen a posiciones de poder de manera más o menos sorpresiva, ¿no? Y para hacerse una idea de eso, pensemos, digamos, en cuántos peruanos conocían a los últimos 5 presidentes antes de que estos llegaran a la presidencia, ¿no? Eran relativamente desconocidos, ¿no? Y sin embargo llegaron muy rápidamente al poder por esta tendencia, como digo, de la política peruana de los últimos años. Entonces, fragmentación y circulación, el amateurismo personalista por otra parte, y finalmente la falta de vínculos entre política y sociedad, ¿no? Toda la literatura que habla sobre vínculos políticos entre políticos y sociedad detallan diferentes tipos de vínculos políticos que se desarrollan entre, digamos, partidos políticos en general y la sociedad, ¿no? Vínculos programáticos, vínculos clientelares, vínculos incluso carismáticos, ¿verdad? Identitarios, por supuesto. Todos esos vínculos en el Perú se han ido debilitando cada vez más. Nunca fue, digamos, el Perú un país con esos vínculos demasiado fuertes, pero han llegado a una crisis total en los últimos años, ¿no? Y acaso las únicas formas de vinculación más o menos estable que existen entre política y sociedad son las antiidentidades, ¿no? Entonces, estas 3 patas, fragmentación, circulación, amateurismo y la falta de vínculos entre política y sociedad, lo que ha producido es una política en la que los políticos no tienen mañana, básicamente, ¿no? Es una política que está habitada por personajes que no tienen pasado, no tienen futuro y que solo tienen el presente, ¿no? Y eso nos va a llevar, digamos, eso va a engarzar con la segunda pata de la crisis peruana que tiene que ver con la perforación del Estado de Derecho, ¿no? ¿De qué trata esta segunda pata? Bueno, esta es digamos, una pata que no es nueva en el Perú, ¿no? Todos sabemos que el Estado y la ley, el Estado de Derecho, digamos, entendido como esta capacidad del Estado para regular los comportamientos de las personas en el territorio, pues tiene una capacidad limitada, ¿no? Por supuesto, en el territorio, a medida que uno, como norma general, a medida que uno se aleja del centro y se acerca a la periferia, esa capacidad va disminuyendo, pero también esa capacidad varía mucho en función de sectores económicos, ¿no? Entonces, el Perú siempre ha tenido una capacidad muy desigual para imponer la ley en distintos sectores y en distintos territorios. Pero en los últimos años, nuevamente, eso también se ha visto radicalizado, ¿no? Esta característica se ha incrementado por, paradójicamente, el boom de los commodities, ¿no? La ola de crecimiento económico del Perú de la década pasada y antepasada fortaleció la economía, pero también fortaleció las economías ilegales y los recursos y la capacidad de organización y movilización de un conjunto de actores que han crecido a la sombra de ese crecimiento económico y que, digamos,
han empezado a generar liderazgos, formas de financiamiento y otros mecanismos para asegurar su propia reproducción, digamos, como grupos de poder, ¿no? Y entonces tenemos una política vaciada con políticos cortoplacistas, por las razones que ya di, y por otra parte tenemos una sociedad que va produciendo actores, grupos de interés, con intereses que se mueven en los márgenes de la ley. Y lo que decimos en el libro es que estas dos tendencias engarzan muy bien a través de 4 engranajes o mecanismos que son muy evidentes para quien sea que sigue la política peruana, ¿no? Un primer engranaje es el de la autoselección perversa de candidatos o de políticos, ¿no? En esta política desprestigiada que representa cada vez menos quienes, digamos, actores que tienen proyectos de largo plazo, ¿no? Y por ahí una vocación más programática, tienden a autoexcluirse de la política, ¿sí? Tienden a autoexcluirse de la política y por el contrario, quienes tienen interés o incentivo para entrar a la política son personajes que tienen, por una parte, horizontes más de corto plazo, pero también que tienen poco que perder y mucho que ganar, ¿no? Y precisamente actores que se encuentran en los márgenes de la legalidad encajan muy bien en ese perfil, ¿no? Entonces la política va a llenarse poco a poco de políticos que tienen vínculos con estos sectores que describíamos antes y vaciándose, por el contrario, de otra clase de políticos, ¿no? Pero, digamos, podría ser esperable en este contexto que este tipo de personajes quieran acercarse a la política. La pregunta es ¿por qué entran? ¿Por qué logran entrar? Y aquí entra el segundo engranaje, que es que, claro, con políticos y política tan débil y fragmentada y con todas las características que yo ya mencioné, casi que el único requisito que en muchas ocasiones se encuentra para postular por un partido es, digamos, que esta persona, que un candidato tenga bajo la mano financiamiento, digamos, ¿no? Los partidos no tienen programa, no tienen identidades y no tienen candidatos ni políticos. Por lo tanto, dependen para su supervivencia de encontrar candidatos competitivos o que por lo menos puedan financiar una campaña, ¿no? Y entonces tenemos a actores que provienen justamente de estas economías ilegales o que se mueven entre la informalidad y la ilegalidad, que pueden entrar muy fácilmente a una política que selecciona a candidatos de manera oportunista con este criterio que hemos descrito, ¿no? Una vez en el poder, o una vez que estos actores están ya adentro, se genera el tercer engranaje que llamamos codependencias precarias. Tienes actores políticos muy débiles que llegan al poder ya con respaldos muy limitados y que, sin embargo, necesitan ganar algo de estabilidad, ¿verdad? Y para ganar esa poca estabilidad, tienen, digamos, que negociar o transar con precisamente estos actores que decíamos que proliferan y que penetran la política, que está abierta a esta clase de intereses. Entonces se generan estas codependencias precarias entre políticos débiles y intereses oscuros, digamos, ¿no? Y finalmente, la última forma en la que se vinculan estos dos fenómenos es el de la judicialización política y la politización judicial. Porque claro, digamos, es una consecuencia natural de todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Si la política finalmente se encuentra penetrada por personajes que tienen estas características, es estratégico cada vez más asociarse o tener algún grado de control del aparato judicial. Por otro lado, el aparato judicial va a encontrar que cada vez más hay espacio, margen y excusa para perseguir, y a veces con justicia, a veces no tanto, a políticos que se encuentran acusados de distintas clases de delitos y demás, ¿verdad? Y eso genera un círculo vicioso en el que la judicialización política y la politización judicial se alimentan mutuamente. Entonces, ese es, digamos, gruesamente esa es la naturaleza de la crisis peruana y lo que nosotros hemos llamado eso, la democracia
asaltada, ¿no? Que por lo demás creemos que si bien es un fenómeno en sus características más específicas peruano, en sus características más abstractas no es puramente peruano, ¿no? En años recientes hemos visto cómo la política en general en América Latina se está debilitando, se está fragmentando, y por otra parte lo que se está fortaleciendo cada vez más son las economías ilegales y el crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, esto ya, para cerrar simplemente, esto ha abierto una agenda que vamos a tratar de trabajar en los próximos años, de precisamente poner al Perú en perspectiva comparada, ¿no? De qué espacio ocupa el Perú en estas tendencias a la precarización de la política y el fortalecimiento de lo criminal, y cómo esas dos tendencias se encuentran, ¿no? Eso es, y ahora los dejo con Andrea, que va a hablar de cómo se observa este asunto del vaciamiento y demás en un artículo que escribió con Moisés Arce, ¿verdad? En la dimensión subnacional de la política. Sí, yo tengo una presentación, lo siento, me siento traidora. Sí, porque quería un poco exponer el argumento y además la tenía hecha hace un tiempo. Entonces aprovecho para contarles. No sé si, ¿cómo puedo manejar yo mi PPT? ¿No hay control? Está bien. Siguiente, por favor. Ya, ok. Entonces, bueno, la investigación parte desde el fenómeno de la descentralización en el Perú, ¿no? Entonces tenemos el fenómeno de la descentralización, la reforma de descentralización en el año 2002, que es parte de un proceso amplio que incluso viene desde años anteriores, y luego en el año 2001 tenemos también la ley del canon, ¿no? Y esa ley del canon ya hemos visto anteriormente en la literatura que privilegia diferencialmente a distintas regiones. Obviamente ya hemos también visto que hay distintas dinámicas de clientelismo y de corrupción que se desarrolla a través de esta diferencia en el beneficio del canon. Y lo que hacemos junto con Moisés es preguntarnos por... bueno, si es que estamos viendo estas dinámicas de corrupción a nivel subnacional, ¿por qué hay regiones que son más corruptas que otras, ¿no? Y cuáles son los factores que van a determinar por qué una región es o tiene más corrupción que otra. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos una variable que es nuestra variable dependiente, que es corrupción, que armamos a partir de un informe de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, que lo que hace es contar el número de casos de delitos de corrupción a nivel nacional, ¿no? Hasta el año 2022. Luego, siguiente, por favor. Ya. Tenemos la variable de rentas, que lo que mide es las transferencias anuales del canon de recursos naturales per cápita en valores actuales. Y con la variable de rentas lo que queremos explicar es la oportunidad para cometer la corrupción, ¿no? Y luego tenemos la variable del número efectivo de partidos políticos, que responde directamente a lo que había estado presentándoles Rodrigo, ¿no? Que es la fragmentación política que existe a nivel nacional y a nivel subnacional. Entonces, bueno, con el número efectivo de partidos políticos lo que hacemos es medir la calidad de la representación partidaria en las regiones, tomando en cuenta la fragmentación en base al número efectivo de partidos que existen, ¿no? Luego agregamos también dos variables de control, que es el PBI regional y la población, para medir la actividad económica de las regiones y el tamaño de las regiones. Y pues nada, siguiente, ya, ok, qué rápido. Nada, ese es un poco el argumento, ¿no? Que es un argumento de motivos y oportunidades. Entonces, lo que queremos decir es que finalmente existen oportunidades para la corrupción, la cual refiere al canon y a su distribución, pero que también existen motivos para participar dentro de la corrupción, ¿no? Y eso está mucho más vinculado con la calidad de representación partidaria que tiene cada una de esas regiones. Para ir más a la discusión del argumento, solamente quiero ya presentar una vez los resultados, que es que cuando tenemos este modelo que es binomial negativo de efectos fijos, y en los tres modelos sale significativo, en los dos primeros mucho más significativo,
tanto la fragmentación política como la renta de recursos naturales tiene influencia en una mayor corrupción a nivel subnacional, ¿no? Pero, siguiente, por favor. Pero luego también vemos que el efecto de la representación partidaria es sustantivamente más importante que el de las rentas a nivel subnacional. Entonces, en el capítulo presentamos dos casos, que son los casos de Ancash y Moquegua, pero antes, o sea, en vez de presentarlos, creo que quisiera ir un poco más como a las conclusiones y a la discusión, ¿no? Habíamos visto ya con lo que nos presentó Rodrigo, que estamos hablando de un proceso de difusión del poder político, y cuando lo vemos a nivel subnacional, creo que para mí es especialmente interesante porque, claro, o sea, estamos hablando de que esta difusión del poder político está creando pocos incentivos a nivel de horizontes, que los políticos que participan lo hacen sin esta esperanza de seguir participando después de 5 años, pero creo que es interesante ver a nivel subnacional también cómo es la participación política, ¿no? Porque ya luego de haber realizado esta investigación y profundizando un poco también en los casos, lo que vemos es que el hecho de que la participación sea subnacional también abre un nuevo horizonte para esos políticos que se interesan por participar a nivel nacional. Entonces hay todavía cierta esperanza que se mantiene dentro de la participación política a nivel subnacional, y es interesante, y creo que esto es también algo que quería presentar como siguientes avenidas de la investigación, sobre todo cuando hemos estado evaluando distintos casos, pensando en el libro de este capítulo. ¿Cómo es que, por ejemplo, yo ahorita me encuentro viendo el caso de Junín, entonces es interesante porque Cerrón es el ejemplo para todos de que puedes participar a nivel subnacional, crear caja, seguir participando y luego ganar una elección a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo que eso también es interesante porque hacia los siguientes candidatos también se ve esta iniciativa de participar, crear caja, consolidar tu partido y luego participar a nivel de elecciones nacionales. Y de hecho, o sea, eso no niega, ¿no?, toda esa dinámica política que vemos a nivel nacional de que los candidatos no tienen mayor expectativa de vida que sus 5 años, ojalá, en el gobierno, pero también es interesante ver qué es todo lo que sucede antes de esta participación a nivel nacional, ¿no? Y también esta idea de que a nivel subnacional, y eso seguramente va a variar en los casos que presentemos finalmente, o sea, en los distintos casos, pero es interesante también ver que a nivel subnacional hay esta idea de que se puede participar todavía a nivel nacional y que la corrupción se ejerce por la corrupción, ¿no? O sea, tú participas en elecciones porque quieres crear caja para poder seguir participando en elecciones más grandes donde vas a crear mucha más caja, y eso ya supongo que efectivamente va a ir hacia intereses más personales que ya de movimiento o de partidos, ¿no? Pero creo que esos son como los puntos más importantes que podría presentar sobre cómo es que la investigación, en verdad es una investigación cuantitativa, entonces más que nada he tratado de presentar resultados cuantitativos, pero creo que esta es la conversación que abre, ¿no? Tenemos esa idea del vaciamiento democrático, la falta de representación a nivel partidaria subnacional, y luego esta idea de que esa falta de representación es finalmente para poder ingresar al gobierno y erosionar el Estado de Derecho, pero con la intención de poder llegar a otro nivel de gobierno y seguir erosionando el Estado de Derecho. Entonces, de hecho, es fácil identificar los mecanismos que mencionaba Rodrigo, de la autoselección perversa y la selección oportunista de candidatos. Y creo que una conclusión también del libro es que estamos viendo una tendencia que es antigua, ¿no? Pero también a nivel de elecciones regionales vemos que esa tendencia antigua se ve potenciada por reformas que son mucho más recientes, ¿no? Como la prohibición de la reelección de los candidatos a nivel regional. Y creo que esos son los puntos más importantes, ¿no? La investigación ahora la estamos llevando también para evaluar 4 casos, que son los casos de Ancash, Moquegua, Cusco y Junín. Y
por el caso que yo veo ahorita, que es Junín, creo que eso es el punto que más me llama la atención, el hecho de que los horizontes de participación, sí, o sea, no hay una participación por el bienestar de la democracia ni por la representación, pero sí hay un horizonte mucho más largo a nivel subnacional de lo que podría verse a nivel nacional, ¿no? Pero también importante es que esta dinámica de horizontes largos a nivel subnacional sostiene esta dinámica de horizontes cortos a nivel nacional. Entonces creo que esos son como mis puntos más importantes sobre la investigación. Gracias. ¿15 minutos? ¿Algo así? Ok. Bueno, muchas gracias a los amigos de Politá y a Rodrigo Alberto por la invitación, bueno, y a todos ustedes por estar esta tarde. Bueno, es un gusto estar acá para comentar este libro, que es un libro muy útil, muy importante, muy necesario para discutir los temas de la actualidad peruana y para ubicar el caso peruano en una perspectiva comparada, ¿no? Como también decía Rodrigo, ¿no? Creo que lo primero creo que es decir que recomiendo ampliamente la lectura del texto. Creo que es un texto bastante completo, ¿no? O sea, los editores presentan una mirada general del proceso político en el país y tratan de ubicarlo en el contexto latinoamericano. Tenemos capítulos sobre algunos asuntos de cómo se materializa este problema de vaciamiento democrático, ¿no es cierto?, en las regiones. Andrea acaba de presentar en esa línea. Luego tenemos capítulos que hablan del gobierno nacional, capítulos que hablan, y capítulos que hablan digamos, de la política nacional, de los partidos nacionales, y luego de esta penetración dentro del estado de intereses informales e ilegales, ¿no? Que es también otra de las secciones muy interesantes del libro, y creo que además es un libro pues, que va a marcar pues, una época en el sentido que también presenta una nueva generación de politólogos, ¿no? Muchos de los cuales hemos tenido el gusto de tenerlos en estas aulas de la Universidad Católica, ¿no? Entonces creo que por todas estas razones creo que el libro va a ser un libro importante y recomiendo ampliamente su lectura. Ahora, aquí en mi papel de comentarista estuve pensando mucho qué podría decir, y lo que puedo intentar decir son un par de cosas. De un lado, unos comentarios sobre la interpretación que proponen Rodrigo y Alberto de lo que ha pasado en el caso peruano, que dialoga, por supuesto, se nutre y dialoga con los capítulos individuales, que también son valiosos en sí mismos, y bueno, discutir un poco esa interpretación y también discutir un poco la parte sobre cuál sería la originalidad y la relación entre lo que vemos en el Perú con lo que estamos viviendo o mirando en otros países, ¿no? Eso es lo que voy a hacer en este comentario. Y diría yo pues que básicamente voy a intentar establecer algunos matices, ¿no? Yo creo que la interpretación y la propuesta que nos hacen Rodrigo y Alberto es bastante convincente, y yo simplemente establecería algunos matices al argumento que ellos presentan, pero es, digámoslo así, es como rearmar un poquito, de una manera un poquito diferente el mismo esquema, pero no va a diferir demasiado, ¿no? Porque creo que todos los elementos están adecuadamente puestos sobre la mesa, ¿no? Y si no están en los capítulos de Rodrigo y Alberto, están en los demás capítulos del libro. Bueno, a ver, una primera cosa para picarlo especialmente a Alberto y pedirle un comentario. Este es un libro que pone mucho énfasis en, ¿cómo decirlo? Pues, en lo mal que estamos, ¿no? Y en todas las señales de deterioro y en explicar este deterioro. Y
y el libro nos dice que si bien las cosas se han como acelerado y complicado particularmente desde 2016, en realidad esto también uno podría decir que venía de antes, ¿no? Entonces, esta es una primera cosa así para picarlo, Alberto, para que haga un comentario. Eso es cierto, digamos, es una discusión sin solución esto de que hasta qué punto esto viene de antes y es más estructural o es relativamente nuevo y tiene causas más inmediatas. No hay forma de resolver satisfactoriamente en el fondo un debate de este tipo, ¿no? Pero también es cierto que hasta antes del 2016 la conversación que solíamos tener es que lo que llamaba la atención era la continuidad y la estabilidad, ¿no? Y Alberto tiene un artículo muy ilustrativo de este punto de vista, ¿no? Mientras que en la región todo está cambiando, en Perú destaca la continuidad, ¿no? Y es más, esa continuidad y esa estabilidad parece muy sólida, ¿no? Teníamos miedo, entre comillas, de que cuando llegara Alan García al gobierno íbamos a recaer en el populismo, y no, el modelo económico siguió, Perú siguió siendo un país estable. Después, oh no, Ollantaytamala ganó las elecciones, todo se va a ir al diablo, vamos a ser un país chavista. Tampoco, continuó, ¿no es cierto?, la estabilidad. Y entonces la sensación que teníamos en ese momento es que las fuerzas conservadoras y estabilizadoras, por así decirlo, tenían mucho control, ¿no? Y eso, eso permitía entender por qué en medio de la precariedad política primaba esta lógica inesperadamente de continuidad, ¿no? Entonces, claro, ahora uno lee este libro y se lleva la sensación contraria, ¿no? O sea, en realidad nunca fuimos tan estables, digamos, tuvimos siempre pies de barro, pero creo que es interesante rescatar esa versión que teníamos antes, ¿no? Y preguntarnos también, entonces, cómo es que se desmadejó la fuente de esa estabilidad que solíamos tener, ¿no? Algo, por supuesto, bueno, hay muchos elementos para esa respuesta que están en el libro, pero quería pedirle a Alberto un comentario específico sobre eso. Después, otros temas que, digamos, a los que yo les pondría más énfasis, uno tiene que ver con la economía, ¿no? La economía es un trasfondo en el texto, pero no se aborda explícitamente. Creo que el cambio en el contexto, el fin del ciclo del boom de los commodities, ¿no es cierto?, la caída en las tasas de crecimiento, ayudan a entender ¿cómo decirlo?, estos renovados problemas de representación y este vaciamiento en la representación, ¿no? Cuando la economía funcionaba bien, bueno, había como más tolerancia, digámoslo así, y más disciplina, por así decirlo, en los actores políticos, ¿no? Pero una vez que la cosa ha cambiado, es como que ya ha empezado a imponerse esta lógica de sálvese quien pueda. En el campo mismo de la derecha conservadora empieza a haber divisiones. Unos dicen hay que ir por acá, otros dicen hay que ir por este otro lado, ¿no? Y lo que parecía un grupo bastante sólido empieza a desmadejarse, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que es un elemento relevante. Otro elemento que, bueno, y estos problemas del desempeño de la economía creo que ayudan a entender este desencanto que atraviesa toda la región con la democracia, ¿no? Entonces, adelantándome a esto del escenario latinoamericano, creo que estos problemas de representación tienen que ver con el desencanto asociado a esta caída en la dinámica económica y estos datos que sacan todas las encuestas que dicen pues, que la legitimidad de la democracia está en el nivel más bajo de los últimos 20, 30 años, ¿no? Bueno, eso. Luego, siguiendo con el caso peruano, creo que algo que es relativamente reciente y eso está abordado sobre todo en algunos de los capítulos del libro, no tanto en la introducción y en las conclusiones de los editores, es que ha habido cambios, o sea, la representación se ha vuelto más, digamos, los problemas de representación se han agudizado porque
ha habido cambios importantes en el mundo de la derecha, en el mundo de la izquierda, y al mismo tiempo se ha dado un debilitamiento de ese centro político que más o menos organizaba ese momento de estabilidad previo, ¿no? Por decirles algo, no sé, Mario Vargas Llosa llamó a votar por Ollantaytamala, por ponerle solamente un ejemplo, ¿no? O sea, había una especie de convergencia hacia el centro político en los años anteriores, y ahora el centro se debilitó mucho y los extremos se fortalecieron. Digamos, las versiones más moderadas de la izquierda se fueron cayendo, y eso permitió que las versiones más extremistas de la izquierda ganaran protagonismo, y algo similar en el mundo de la derecha. Y el centro pues perdió, digámoslo así, tuvo una oportunidad, por ejemplo, con el gobierno de Martín Vizcarra, que fue un presidente popular, pero bueno, ya sabemos cómo terminó, ¿no es cierto? Y en medio a esto hay que sumarle también los efectos de las denuncias del caso Lavallato, ¿no? Hay un capítulo que habla sobre los temas de la judicialización de la política. Me parece que estos elementos, que son más nuevos, digámoslo así, ayudan a entender la renovación, digamos, porque hemos seguido cayendo en los problemas de representación, y por qué es que estamos viviendo esto que Rodrigo acaba de mencionar en su intervención, ¿no? Es como que ahora tienen mucho más espacio estos partidos que son mucho más débiles, ¿no? O sea, este amateurismo, esta improvisación también es consecuencia de que han terminado teniendo mucho espacio y mucho poder partidos que no tenían ninguna expectativa de llegar al poder, ¿no? Supuestamente los que estaban mejor preparados les ha ido mal, y los que estaban menos preparados son los que han tenido poder, ¿no? Y en medio de la polarización, estos que tienen poca preparación no es que lleguen al poder y digan, uy, ¿y ahora qué hacemos? ¡Qué miedo! Hay que llamar a gente que sabe para que nos diga qué tenemos que hacer, porque si no la embarramos. Ese sí es un gran cambio, ¿no? Ahora no me importa que la embarremos, ¿no? O sea, eso no tiene ninguna importancia. Vamos a entrar y vamos a sacar el mayor provecho posible, y si la gente nos odia y si todo se viene abajo, no importa, ¿no? O sea, eso sí creo que es un cambio muy, muy de fondo asociado a este nuevo elenco político que estamos mirando, ¿no? En el último tiempo. Entonces, bueno, es así como estamos llegando pues a la situación tremenda en la que estamos, y de la que no se ven pues salidas muy, muy a la mano, ¿no? Y en los pocos minutos que tengo, un comentario rapidito sobre América Latina, ¿no? Es muy interesante el intento que hacen Rodrigo y Alberto de ubicar el caso peruano en una lógica regional, ¿no es cierto? Me parece que lo que ellos presentan allí es bastante sensato. Nuevamente, quisiera yo solamente establecer algunos matices, ¿no? Esto es algo complicado de abordar, porque, por supuesto, uno mira siempre la región y uno encuentra una enorme diversidad de situaciones. Hay un telón de fondo común, como estaba diciendo, que es el desencanto con la democracia, problemas de representación. Eso efectivamente está pasando en todas partes, pero yo creo que al menos a mí me ayuda a ubicarme tratando de ver trayectorias, digamos, ¿no? Como que todos están yendo en una misma dirección, pero vienen de lugares diferentes, ¿no? Entonces, como que reconstruir trayectorias creo que es útil. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido en los últimos años? En los últimos años tuvimos, pues, en las últimas décadas tuvimos, claro, la ola neoliberal, que tuvo un momento de gloria y después tuvo su momento de caída, ¿no? Cuando cambiamos de siglo. La caída del neoliberalismo hizo que llegaran gobiernos de izquierda durante los primeros 15 años, digámoslo así, del nuevo siglo. Y allí fíjense que decíamos, es el momento de los gobiernos fuertes, de los presidentes populares que cambian las constituciones y buscan reelecciones, ¿no? Para muchos de nuestros países, el problema que estamos viviendo ahora es que, desaparecidas esas figuras fuertes,
no hay nada igualmente fuerte que lo reemplace y estamos viviendo esta suerte de caos, ¿no? Me parece que claramente estamos viendo un Ecuador post-Correa, Bolivia post-Evo, ¿no es cierto? O no sé, Argentina post-Kirchner, ¿no? Yo creo que son casos que uno los entiende mejor desde esa perspectiva. Desde ese punto de vista, Perú es como adelantado, ¿no? Perú ya vivió los problemas del post-fujimorismo, es como que, recordando un poco lo que decía Juan Pablo Luna más de una vez, ¿no? Perú le está anunciando el futuro a ciertos países, ¿no? Yo creo que a estos países creo que Perú sí les está anunciando los pasos siguientes en su camino de deterioro, ¿no? Y por otro lado tenemos países a los que les ha ido mejor, ¿no? Tenemos por otro lado países, bueno, antes de irme a los países a los que les ha ido mejor, dentro de este ciclo de gobiernos más izquierdistas tuvimos a los gobernantes socialistas en Chile, pero Chile después también se entró en una crisis tremenda, ¿no? Entonces, claro, esta crisis no es producto de la existencia de hombres y liderazgos fuertes como Chávez, Correa o Morales, sino es una crisis vinculada a, ¿cómo decirlo? Pues a la existencia de un sistema político percibido como muy cerrado, ¿no? Muy estable, pero muy cerrado. En la literatura latinoamericana recordábamos los casos de Venezuela antes de Chávez, por ejemplo, que parecía muy fuerte el sistema político, muy estable, muy centrado en partidos, y de repente se viene abajo y se derrumba, ¿no? Entonces, como que Chile está en medio de ese tránsito, no se sabe a dónde, se seguirá deteriorando y se terminará pareciendo más a Perú, ¿no? O de repente el sistema de partidos se recompone y los viejos partidos recuperan espacio. En fin, esa es una pregunta que está abierta, ¿no? Y luego tenemos algunos casos que más o menos han logrado sobrevivir, ¿no? Y para ponerle una nota un poquito más optimista, ¿no? Uno mira a Brasil y dice, bueno, Brasil tuvo sus gobiernos de izquierda, entraron en descrédito, vino un liderazgo populista de derecha, muy cuestionable, pero la democracia brasileña como que sobrevive, Lula regresa y ahí la están llevando, ¿no? Y aparentemente como que el sistema tiene capacidad de resistir este tipo de embates. Uruguay también se suele mencionar como un país que en medio de sus crisis tiene una institucionalidad que le permite mantenerse a pesar de que problemas no le faltan, ¿no? Y en el libro se habla mucho de los problemas de narcotráfico, etc. Panamá, Costa Rica serían también ejemplos que suelen estar en la literatura como países con institucionalidad debilitada, logra navegar, digamos, en aguas turbias. Y tenemos también otros casos en donde, ¿cómo decirlo?, prima la estabilidad, pero en un sentido negativo, ¿no? Es decir, gobiernos muy autoritarios, muy corruptos, muy clientelísticos, pero que son estables también. Y esto lo resaltan Alberto y Rodrigo en la introducción, como Paraguay, por ejemplo, ¿no? Quizá algún caso centroamericano más, Honduras, ¿no? Guatemala parecía muy estable, con un control de una oligarquía muy fuerte, pero también en Guatemala se está deteriorando, bueno, la oligarquía, digamos, perdió el control y se ha abierto una ventanita de cambio con el presidente Arévalo, ¿no? Y luego tenemos, no sé, como una nueva hornada de la aparición de liderazgos fuertes en medio de las crisis, ¿no? Y quizá el ejemplo emblemático de esto ahora es Bukele en El Salvador, ¿no? El Salvador, dicho sea de paso, es un caso interesante porque en algún momento pareció ser un caso virtuoso, ¿no? Después de la guerra civil, los acuerdos de paz, supuestamente se había formado un sistema de partidos competitivo, los exguerrilleros digamos, vuelven a la vida política, los exguerrilleros llegan al poder mediante elecciones, supuestamente todo iba bien, ¿no? Pero también esa democracia entró en crisis, perdió representatividad muy rápido,
y terminamos con Bukele, ¿no? Y quizá estos problemas de inseguridad, narcotráfico, claro, en parte se entienden por los límites de la respuesta estatal, las políticas públicas y los sistemas de partidos, pero en parte también tienen que ver con cuestiones totalmente exógenas, ¿no? Que tienen que ver con las características del negocio de la droga, los circuitos de comercialización, y claro, frente al poder económico, este tipo de cosas, los estados, por más fuertes que sean, tienen poca capacidad de hacerle frente, ¿no? Como alguna gente dice, Holanda es ¿no es cierto?, el centro de distribución de la droga en toda Europa, y Holanda tiene un estado fuerte, ¿no?, pero no es capaz de controlar lo que sucede en sus puertos y en sus aeropuertos, y ese es el punto de distribución de la droga de toda Europa, ¿no? Y hay corrupción y hay problemas, pero claro, están como en el margen del sistema político sin haber penetrado el conjunto de instituciones, ¿no? Pero bueno, ya no quiero extenderme mucho más. Entonces, repito, creo que tratar de rastrear las trayectorias de cómo los países han terminado en los problemas de representación que tienen, creo que también ayuda a ver las claves del deterioro, o sea, qué tenían antes, por qué no funcionó y por qué ahora están peor, y luego ver también algunos países que en medio de todo logran sobrevivir y adaptarse y ser todavía casos que uno puede percibir como virtuosos, ¿no? O como que hay resistencias institucionales a caer en este vaciamiento democrático del que hablan los autores, ¿no? Gracias. Gracias, Martín, como siempre, un gusto y un lujo oírte. Bueno, a ver, contesto algunas cosas. Claro, el primer tema es el de las temporalidades, decías, ¿no? Que siempre es difícil, siempre es complicado decidir la línea que marca un antes y un después. Finalmente todos sabemos que en la historia no es como en el teatro, ¿no? Que se abre el telón y empieza la historia, se cierra el telón, se acaba la historia. Evidentemente siempre hay cosas que son más complejas que eso. Pero creo que sí creo que es una historia que puede leerse en una clave que va más allá que el 2016. Evidentemente creo que todos estamos de acuerdo en que el 2016 es un año con un resultado electoral muy peculiar que juega a favor de la desestructuración del sistema político nacional. Lo que creo y lo que planteamos en el libro es que no lo inventa, lo radicaliza, lo profundiza, lo acelera, podríamos pensar de qué manera. Pero en realidad es para el argumento del libro, para mí hay una escena de la cual yo había perdido rastro, pero hay una escena que cabe muy bien en nuestro argumento. El año 2000, en ese congreso que jura el año 2000, en la tercera elección de Fujimori, en la fraudulenta tercera elección, hay dos congresistas que en ese momento no son conocidos, pero que están ahí, son de los tránsfugas, ¿no? No han sido elegidos con el Fujimorismo, pero se han pasado, que se llaman César Acuña y José Luna. Y yo creo que en esa escena está un poco de la explicación que ha ocurrido luego. Es decir, es un momento en el que convive un momento de democratización. Los más jóvenes no se acuerdan, pero fue realmente una primavera democrática. Bueno, yo quiero decir, inmediatamente después, ¿no? La primavera democrática no era la tercera elección de Fujimori. Quiero decir, ¿no? Inmediatamente después cae Fujimori a los pocos meses, y por lo tanto yo siento que hoy día, con un poco de distancia, lo que podemos ver es que corrieron en paralelo dos procesos. El de vamos a llamar, una agenda democratizadora, institucionalista, que tuvo apoyo desde la política y que respondía a un activismo que empujó una serie de reformas, ¿no? Descentralización, reforma de partidos, reformas de participación de la sociedad civil, pero al mismo tiempo creo, en ese momento evidentemente todos los reflectores estaban sobre esas fuerzas democratizantes, pero visto con distancia iba también cuajando otra política, una política más informal,
una política en los márgenes, una política con Rodrigo, retomamos la idea de O'Donnell de los sectores marrones como capacidad estatal. Y entonces creo que, visto con distancia, finalmente lo que ocurrió es que ese proceso no optimista, no institucionalista, terminó siendo más fuerte que el otro. Y entonces esos congresistas que en ese momento eran desconocidos, con distancia en realidad fueron un anticipo, un anuncio de lo que podíamos tener, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que el libro trata de plantear. Por supuesto, no somos historiadores, pero uno podría incluso hacer un argumento más historicista, estructuralista y decir, pues finalmente no es la primera vez en la historia peruana que hay un ciclo de auge democrático, de entusiasmo ciudadano, que conoce sus propios límites y que al cabo de 2 décadas colapsa dando paso a un proyecto autoritario que a su vez se desmoronará 10 o 12 años después. Y entonces hay un poco un país, digamos, donde uno podría decir nuestro rasgo más estable es la inestabilidad, ¿no? Un país que a veces uno siente que está como hechizado de Sísifo. Y entonces, eso, ¿no? Entonces creo que eso. Y es muy interesante lo que dice Martín. Efectivamente, ¿qué pasó con esa continuidad, con esa persistencia que percibíamos en el Perú? Lo primero es que creo que siempre fuimos conscientes. De hecho, el artículo al cual alude Martín, que es el que publiqué con Daniel Encinas, de hecho, desde el título ya aludía que era una cosa, se llamaba Continuity by Surprise. Es decir, partíamos del punto de partida era que en el Perú el hecho de que no haya sorpresas es la verdadera sorpresa. Y hacia el libro era un argumento, justamente subrayábamos que la continuidad no se fundaba en la formalización institucional de la continuidad, tampoco entre pactos entre políticos fuertes, sino más bien en una suerte de inercia de la gestión tecnocrática de las cosas mientras los políticos eran débiles. Y justamente señalábamos que eso tenía unos pies de barro en términos de legitimidad y que creo que es lo que finalmente ocurrió. Una pregunta interesante me parece pensar cuál es el dispositivo más concreto que disparó el fin de eso, y yo creo que en muchos sentidos los políticos peruanos me parece que aprendieron que no eran tan débiles como les decían. Es decir, que en realidad no tenían por qué temblar o asustarse ante los mecanismos institucionales, pero también sociales, mediáticos de la continuidad, ¿no? Digamos, yo lo vería en términos muy claros. Hoy, un editorial del Comercio no asusta más a un político, ¿no? Hace 10 o 15 años, un editorial del Comercio tenía un efecto en pro de esa continuidad. Creo que hay un momento en que los políticos es como que no sé cómo decirlo, se emancipan, ¿no? Ya no respetan a Julio Velarde. Ya no respetan ni a Julio Velarde, ¿no? Exactamente, ¿no? Julio Velarde, que es como nuestro último bastión de racionalidad. Entonces, creo que eso, era una continuidad que justamente creo que era visible para todos, no se sostenía ni en pactos, ni en instituciones, sino en un modus vivendi con pies de arena que finalmente cayó. Y en eso sí creo que lo vimos venir. Es decir, creo que Martín lo ha escrito, yo lo he escrito, pienso en el libro también de Piero Gessi, de Pepe Gallardo, 2013, mi libro Ciudadanos sin República. Todos esos eran más bien llamados a, cuando se acabe el crecimiento económico, vamos a estar, ¿no? El crecimiento económico está adormeciendo, anestesiando un montón de dolencias, y cuando se acabe y tengamos las mismas instituciones de siempre,
esto va a ser un poco ingobernable, ¿no? Entonces, no sería tan drástico con que no la vimos. Creo que lo que pasa es que una cosa era como digamos, las manifestaciones concretas de eso, pero sabíamos que debajo, con Rodrigo usamos en el texto la metáfora de las termitas, que de hecho también está en la portada del libro, si han visto la portada del libro, ¿no? Que es la idea de, es distinto, ocurre en dos momentos distintos, es decir, se te cae la casa hoy de manera abrupta, pero la causa de por qué se te ha caído la casa se ha construido de manera muy lenta, gradual y bajo la tierra, que es que estaba llena de termitas. Las termitas se demoraron en tirarla abajo, ¿no? Yo a veces en el Perú cuando me dicen esto de que, pero ¿en qué momento, no? A veces la gente con sorpresa te dice, pero ¿cómo diablos nos hemos hundido de esta manera? Y claro, y me resulta un poco como el chiste del señor que decía que el caballo se le murió justo cuando estaba aprendiendo a vivir sin comer, ¿no? Hay un poco esa sensación. Lo que dice Martín respecto de la economía me parece cierto, con Rodrigo lo hemos discutido mucho, el papel de la economía creo que se podría haber sido más preciso en términos de mecanismos causales, digamos, respecto de cómo impacta esto. Creo que ahí el texto que a mí me parece fundamental, que nosotros lo usamos para construir sobre ellos, es el de Eduardo Arllán, que creo que ya se fue, Juan Pablo Luna y Andrea Feldman, ¿no? En el cual justamente plantean la tesis de cómo el crecimiento económico jugó en contra de la construcción estatal, ¿no? Es decir, hizo a un Estado más capaz de construir carreteras, postas, más presente sobre su territorio, pero en la medida que este montonón de dinero entró a la sociedad y también a las actividades criminales, al final, en la resta neta, digamos, la sociedad terminó fortaleciéndose mucho más que el Estado y por lo tanto lo que ellos llaman pues, un Estado más presente, pero con menos stateness, con menos capacidad de hacer cumplir la ley. Entonces creo que la economía no solo cumplió un papel en que se te acabó el boom, sino que en realidad visto con un poco más de distancia, el problema mayor ocurrió mientras era el boom, ¿no? Mientras era el boom puede que te diera un poco de estabilidad económica en ese nivel tecnocrático, de continuidad electoral, pero abajo, vuelvo al mundo, al inframundo, vamos a llamarle, evidentemente las cosas iban apuntando en otra dirección. Y además, diría, recordemos, Rodrigo lo decía hace un ratito, ni cuando tuvimos esas tasas de crecimiento chinas de 8%, 10%, aquí no era popular nadie. Es decir, García tenía 8% de popularidad y acuérdense, yo me acuerdo en una época el chiste era que Perú era el único país donde la tasa de crecimiento del PBI era más alta que la popularidad del presidente, ¿no? Entonces Toledo, el país crecía a 6, pero su popularidad era de 5, creo, ¿no? Entonces nunca se tradujo, en realidad, el dinero nunca te compró legitimidad en el Perú, lo cual supone que hay otras variables en juego, ¿no? Y eso, y luego creo que tal vez te dejo, Rodrigo, las cosas más comparadas, eso o Andrea, y solo una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, que tampoco podría establecer cuándo cambió o qué fue, pero lo que acaba de decir Martín es absolutamente cierto. Yo creo que estamos descubriendo una política donde el descaro es, ya uno no sabe cómo lidiar con eso, es decir, es algo que no debería ocurrir, ¿no? Es decir, que yo creo que se resume en la presidenta diciéndole a alguien, tu mamá. El momento en que la presidenta le dice a un alto, es como, me importa 3 pepinos, no doy entrevistas, no rindo cuentas, yo acá voy a festinar y voy a rapiñar mientras pueda. Me he sacado la lotería y no se metan, no sean envidiosos con mi lotería. ¿No? Mi papá siempre dice que un político es un tipo que pone un restaurante y te dice que lo ha puesto porque le interesa tu alimentación, ¿no? Bueno, pero esa definición ya no sirve para el Perú de hoy, porque ya ni siquiera te quieren mentir, ya ni siquiera te quieren contar la historia de que el restaurante lo pusieron porque le interesa tu alimentación. No, pon el restaurante y dice, entra porque te voy a cogotear acá adentro, ¿no? Es decir, es muy evidente. Y lo mismo era Castillo, por cierto. Acuérdense, Castillo, cada una de sus presentaciones era casi como que, bájenme pues, ¿no? Entonces hay una desaparición, diría,
de los reflejos básicos de la democracia, que es rendir cuentas. No rindo cuentas ni ante las instituciones, le digo a la fiscalía que no voy, me invento que no estoy, ni ante la sociedad. No doy entrevistas, no me importa ir al Congreso, ¿no? Esa ausencia, esa desaparición de parte de los políticos. Pero lo cual habla, por supuesto, de un esquema institucional en que ni los incentivos ni los castigos están logrando que esa cuestión tan fundamental de la democracia se cumpla, ¿no? Eso, Rodrigo, Andrea. Tengo un comentario nomás. Ay, perdón. Sí. Creo que es precisamente lo que trataba de conversar, ¿no? El punto del descaro. Pero el descaro, y ese es mi rompecabezas, porque yo digo, el descaro es a nivel nacional, está abierto, a nivel subnacional también lo es, pero ¿cómo se sigue sosteniendo el plan de participación a nivel nacional a largo plazo? ¿No? Y es precisamente por esta falta de control, y creo que es esa falta de control social y esta pérdida de etiqueta social del político, sobre todo de cara a elecciones, ¿no? Y esa desconexión también centro-regiones, del hecho de no controlar cuáles han sido porque, o sea, tal vez el problema a nivel regional es el hecho de que ninguno de los casos que llevan proceso se concretan en algún tipo de sentencia. Punto 1. Punto 2, y a nivel nacional no hay ningún tipo de rendición de cuentas sobre lo que sucede dentro de las regiones. Entonces, claro, o sea, robas, haces caja, tienes proceso, pero igual terminas participando a elecciones, bueno, tal vez no tú, pero tal vez alguien dentro de tu partido, ¿no? Que es lo mismo que sucede con Cerrón. Entonces, creo que ese es como la idea que estaba presente como el siguiente paso de la investigación que acabo de presentar, ¿no? Creo que es solo ese era el comentario que tenía. Sí. Yo voy a continuar con ese tema que Martín efectivamente ha agudamente llamado la atención, que es este tema de la desfachatez, digamos, ¿no? La cosa esta de ya el no temor a quedar mal, ¿no? Y de hecho, ya nada de Roche, exacto. Y de hecho, me acuerdo una conversación con Alberto y otros colegas, hablando precisamente de esto en algún momento, cuando recién pensamos en el libro y en el artículo que salió antes, ¿qué significaba eso? Porque un colega de afuera decía, pero no entiendo cómo los políticos se atreven a decir eso, o se atreven a hacer eso. Y entonces, en la conversación ahí salió, bueno, pero es que realmente si tu horizonte es de corto plazo, tiene total sentido. O sea, si el horizonte es de corto plazo y el objetivo es la depredación ya, pues ya no importa quedar mal, ¿no? Lo que dice Alberto, ¿no? Ya envidiosos. El que se queja es un envidioso, déjenme disfrutar. Es nuestro turno, ¿no? De disfrutar el poder. Me ha hecho pensar lo que señala Andrea sobre el tema del horizonte temporal en el nivel subnacional, ¿no? Porque efectivamente, digamos, si uno lee el artículo de Journal of Democracy, también el libro, esta idea del horizonte temporal de corto plazo juega un papel central para nosotros en cómo los actores empiezan a tomar decisiones y demás, ¿no? Y entonces es interesante que Andrea desafíe esa idea a nivel subnacional, ¿no? Ahora, yo me pregunto igual, por ejemplo, si estamos usando el caso de Perú Libre, bueno, ya, los partidos en Perú, como sabemos, todos se mezclan, todos se pierden los nombres, las etiquetas, efectivamente. En fin, sí, Perú Libre. Es un caso excepcional dentro de todo, ¿no? O sea, hay muchas fuerzas regionales que han intentado y no han logrado, ¿no? Alcanzar este objetivo. O sea, finalmente, a nivel regional, la norma todavía es también el tipo que llega al poder y luego desaparece. La circulación y la fragmentación siguen siendo la norma, ¿no? Y más bien, por ahí, lo de Perú Libre
refleja más bien este carácter de la lotería electoral, ¿no? Y precisamente cuando uno pensaba, ¿no? Digamos, yo he estado muy fijado en esta idea del horizonte temporal de corto plazo, cuando veía, por ejemplo, a Cerrón, al comienzo del gobierno de Castillo, empujando todo lo que podía más allá de su fuerza política, también decía, bueno, ¿cómo se puede explicar este comportamiento de un actor tratando de empujar todo lo más posible más allá de su, digamos, de su fuerza y con una aparente ceguera de su posición en la correlación de fuerzas? Bueno, ¿qué tiene que perder Cerrón si hacía unos años era un partido regional sin ninguna perspectiva en el poder y de pronto tiene el poder nacional? Lo peor que puede pasar es que vuelve a ser lo que era antes, ¿no? Pero eso, no arriesga ningún proyecto de largo plazo, no arriesga una acumulación de años, ¿no? Y tampoco tiene nadie detrás que le diga, oye, no te tires el capital político que hemos acumulado ya, ¿no? Hay una caricatura buenísima de Andrés, de hecho, en la que Castillo está con Cerrón y le dice, eh, Vladimir, ¿qué has hecho con nuestro capital político? Y Vladimir está todo vestido de joyas y todo, ¿no? Y la caja fuerte está vacía, ¿no? Bueno, eso es precisamente el resultado de un capital político por sorpresa, digamos, ¿no? Tipo que llega al poder, un partido que llega al poder por sorpresa y que se comporta de esa manera, ¿no? Que por cierto, suele ser lo que pasa también con la gente que se saca la lotería, ¿no? Me parece refleja muy bien eso. Pero eso es mi comentario. Hay mucho que decir sobre lo regional también, etcétera, pero en fin. No sé, ¿quieres que añades por la parte más administrativa? No, creo que... Sí, en realidad sí, en lugar de... Porque no hemos dejado de lado el comentario que hacía Martín más regional sobre América Latina, pero si hay preguntas, comentarios, por favor. Sí, yo creo Hay un que micrófono, creo. habla con... Habla fuerte, ¿no? Exacto. No funciona. Ahí llega, ahí llega. Con decisión, te oímos. Me llamó la atención es precisamente eso, ¿no? El escenario regional. Cuando el profesor menciona justamente el caso de El Salvador, a mí se me viene a la mente lo que ya Aljovín retrató en su libro Constitución y Caudillos. Ahí el profesor Aljovín hace un ejercicio institucionalismo histórico donde básicamente lo que nos dice es que en contextos donde hay, digamos, inestabilidad política, social, y económica, la población siempre tiende a mirar a los extremos, lamentablemente. Eso ya sucedió en el Perú. A día de hoy, al mirar en un contexto más regional, tal parece que la población, digamos, como en el caso de El Salvador, hizo eso, ¿no? O sea, vio la mano dura que ofreció Bukele en su momento y, digamos, esto con su implementación con el SECOT y, digamos, todo este cambio radical que hizo y a día de hoy, digamos, ciertamente para algunos es un modelo y lamentablemente para algunas clases políticas también ese es su modelo, da esta impresión de que, claro, o sea, todavía hay esta continuidad desde mi punto de vista. Por otro lado, también me llamó la atención este sentido, ¿no? Es pragmático, yo le diría, que hay en la política peruana, lo que ya, digamos, se refleja, digamos, con esta actitud de lotería que digamos, pregonan nuestros políticos a día de hoy. Ya que para mí también es indudable mirar hacia el pasado lo que hizo Kotler o lo que retrató bien Murakami en su libro sobre Fujimori, sobre cómo, digamos, esta crisis o este proceso de reconfiguración social de las migraciones se ha consolidado de tal forma de que ya la política ha ido, digamos, tan desmeritada y se ha llenado de este pragmatismo, donde ya, digamos, no se ve, digamos, un programa, ya no se ve tanto, digamos, esta política tradicional o estos políticos del establishment, como lo representó en algún momento Acción Popular, el PPC o el APRA, y ya, y, digamos, con esta vuelta hacia los 90s, se da, digamos, este cambio y se configura lo que Lynch o de Gregory conocen o denominan como la antipolítica, ¿no? Ya a partir de ahí, digamos, mi mirada es más como que, claro, a día de hoy
hay esta suerte de pragmatismo, hay esta suerte de informalidad que está plegada en la política y que el libro ciertamente trata de encapsular esto. Y a mí me ha llamado mucho la atención esto del artículo de Omar Coronel, del profesor Omar Coronel, donde ya señala, ¿no? Al menos para mí sentenciosamente, que, claro, cuando hay esta inestabilidad, cuando hay este desprestigio, cuando ya no hay identidades, digamos, claras, es imposible, digamos, que un sector moderado encapsule, digamos, este sentir de la población. Para mí, sinceramente, esto ya, ya, entonces, es como usted, alguno de los ponentes decía, ¿no? Ya estamos en un punto donde no podemos mirar, o bueno, el Perú está como que plagando el camino de lo que en la región se puede hacer, ¿no? Está marcando ciertamente el camino. Y bueno, eso, o sea, es un comentario que quería dejar, pero sin duda este libro es demasiado alentador y bueno, nos queda todavía mirar hacia el pasado, diría yo, y seguir aprendiendo más de nuestra historia. Nada más. Fantástico, gracias. No sé, Yo tengo que decir solamente que tenemos que abandonar la sala y 45, entonces tal vez una pregunta más y luego Sí, o un comentario. o podemos sí. recoger dos, tal Sí, vez. eso, Creo que dos, listo. acá adelante hay una pregunta. O puede ser un comentario, pero Creo también que que allá, sea, creo que que allá. sea breve. Y allá luego, sí. Sí. Ok. Tenía dos preguntas rápidas. Ah. La primera es, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, ¿no consideran que este escenario de fragmentación nacional y de fluidez del poder no genera un incentivo de participación hacia un horizonte temporal más a largo plazo por el hecho de que ahora los políticos, como bien decía Andrea, ven al escenario de los partidos en general como una oportunidad de acceder al poder, o sea, como una apuesta, porque ahora, como hay un escenario de fluidez tan fuerte, eso no genera que los políticos tal vez más amateur lo vean como una oportunidad de entrar, una apuesta, y a partir de ahí empezar a copar instituciones y empezar a tener una visión más a largo plazo de la política. Y en segundo lugar, quisiera consultarles sobre si consideran que los cambios que han habido recientemente, por ejemplo, en la prohibición de los movimientos regionales, consideran que ustedes que tiene un impacto a nivel de esta desfachatez que van a tener los políticos, tal vez más amateurs, por el hecho de que ahora van a tener que integrarse de mejor manera a partidos políticos, o consideran que eso no va a cambiar en definitiva? Ok, gracias. Creo que aquí adelante había una y allá... ahí, sí. Allá. Sí, señorita profesor, de anteojos. justo quería hacer la pregunta un poco más del concepto, ¿no? O sea, justamente del primer journal que salió publicado, o sea, de vaciamiento democrático, o sea, qué tan factible, o sea, yo lo he pensado mucho para medirlo cuantitativamente, ¿no? Qué tan factible es medirlo cuantitativamente, tal vez para hacer comparaciones subnacionales, como qué región es el más vaciado democráticamente, o incluso a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Qué estaría más con esos niveles? Entonces, eso, qué tan factible se ve, un poco relacionando, no sé si sería adecuado como con ese concepto de autoritarismo competitivo, ¿no? Nos sirvió para medir, para ver qué casos había, pero qué tan relevante sería esto. Incluso en el último libro ya, o sea, ya el título de democracia asaltada también es válido como concepto o solo es, no sé si es más por el título, cómo sería trabajar un poco eso, ¿no? Hay que vender, hay que vender. Y la señorita de anteojos ahí que está... Allá al fondo, allá atrás. Muy buenas tardes. Mi pregunta va en la línea del compañero anterior. Primero, creo que como estudiantes de ciencias sociales siempre es importante tener en cuenta los conceptos. Y yo me pregunto, porque también vengo de una ponencia anterior, y es que se escucha bastante sobre la erosión democrática. Es lo que está sucediendo en América Latina y en otras partes del mundo. Y uno de los problemas que más se ve es la erosión de la democracia representativa, las elecciones, la pérdida de confianza en los representantes. Entonces yo me pregunto, en el contexto de la erosión democrática, ¿qué lugar ocupa la democracia asaltada? Que es el término que ustedes utilizaron para este libro y sobre todo para el vaciamiento democrático. Es decir, ¿dónde ubicamos estos fenómenos o este fenómeno dentro de la erosión democrática en general? Esa es mi pregunta. Sí, comienza tú y vamos a hacer como que un minuto y Martín cierra.
Bueno, se escucha, ¿no? Sí. Rápidamente, sobre cómo se mide, es claramente medible, ¿no? Nosotros no hicimos ese ejercicio aunque ensayamos algunas medidas, digamos, para la parte comparada, pero de hecho, Alberto y yo estamos trabajando ahora en un trabajo más comparado regional y en el que estamos trabajando en medidas precisamente en esa dirección, ¿no? Eh, Eso es uno. Lo otro que tiene que ver con el concepto. Efectivamente, es muy importante pensar en los conceptos y qué lugar se ubica estos conceptos en relación a otros y demás, ¿no? Dos cosas sobre eso. Uno primero es que, claro, este asunto del vaciamiento democrático, lo que nosotros queríamos era ubicar, digamos, de alguna manera encontrar un vocabulario para poder hablar de una suerte de debilitamiento democrático, erosión democrática, por una vía alternativa a la concentración, ¿no? Y no sentíamos que existía el vocabulario para hacerlo, y por eso es que recurrimos a este concepto con esas tres patas, ¿no? Esta versión digamos, del libro, que ya no es el vaciamiento, sino es el encuentro de estos dos elementos, digamos que para el libro hemos caracterizado esto como democracia asaltada, pero lo que yo creo es que esta forma, este fenómeno, esta combinación de estas dos situaciones es algo que requiere un nombre más específico y que todavía no tenemos, ¿sí? Y no solamente lo requiere porque el Perú necesita saber exactamente, ¿no? Sino porque es algo, como digo, como hemos comentado en la sala, que que responde a tendencias regionales, ¿no? Lo que creo es que buena parte de nuestra reflexión sobre la democracia y la erosión democrática y el democratic backsliding y todo eso responde a todo un momento de la producción intelectual y de los desafíos concretos que enfrentaba la democracia que venían por el lado de la amenaza de la concentración, ¿no? Del caudillo autoritario, de los militares que asediaban y todo eso. Entonces nuestro vocabulario conceptual y teórico estaba listo para dar cuenta de esas situaciones, ¿sí? Y recurría a la tradición liberal y del pensamiento democrático para nombrar a esos adversarios y esos fenómenos. Estamos en un momento distinto que va a requerir un nuevo vocabulario, ¿no? Nosotros hemos contribuido con este asunto del vaciamiento democrático, queremos ver cuánto ayuda ese nuevo vocabulario y eventualmente esas nuevas mediciones para dar cuenta de algo distinto en América Latina en esta nueva etapa. Pero la razón por la que, digamos, es importante pensar en estos conceptos, como dices tú, es porque es un nuevo momento y necesitamos nuevos vocabularios, ¿sí? Bueno, eso. Ok, solamente una respuesta rapidita, creo que fue la pregunta de las expectativas o esta apuesta por el cargo, por construcción de política una vez obtenido el cargo. Creo que, o sea, no hay incentivos para eso, ¿no? O sea, ¿quién tiene incentivos para participar en política y construir un partido cuando todo el mundo alrededor tuyo se está beneficiando? Y más allá de eso, creo que el tema de la reelección también era importante porque vemos que, claro, o sea, incluso cuando no puedes, o sea, o por lo menos en la dinámica que yo estaba presenciando dentro de la región específica de Junín, hay este péndulo, ¿no? De los dos como partidos que funcionaron, que fue Perú Libre y el de Unchupaico, y se repartían el cargo, o sea, un término sí, un término no, y finalmente no es que haya algún incentivo para construir un partido a partir de eso, sino para perdurar lo que perduró, porque finalmente duraron 3 años, o sea, ni siquiera se construyen 4 años de alternar este péndulo, ¿no? Entonces, no creo que verdaderamente sea un incentivo y por otra parte, claro, vale la pena plantearse la posibilidad de, si una vez dentro del cargo podría construirse algún tipo de política, pero creo que los hechos demuestran que no es así. Entonces, solo eso. Gracias. Tal vez solo hacer un comentario sobre esto que ha aparecido en las dos preguntas sobre ciertos conceptos, ¿no? Creo que una cosa, un desafío aquí, y que es algo que estamos trabajando con Rodrigo
artículo que estamos haciendo ahora y en un libro. Es decir, los conceptos que tienen que ayudar a distinguir dos cosas, creo, que a veces pueden confundirse, pero que son analíticamente diferentes. Una cosa es el resultado, el outcome, diríamos, ¿no? Ahí podemos tener una discusión sobre si los países son democráticos o autoritarios o qué tipo de régimen tienen, ¿sí? Pero otra cosa es cómo denominamos al proceso que lleva a ese resultado. Y creo que ahí es donde estamos tratando de ver cosas nuevas, digamos, cosas que tienen es decir, sí creo que en varios de los países vemos, no necesariamente porque sean idénticos al Perú, justamente no es una cuestión sobre la peruanidad, sino es un asunto sobre que sí estamos ante un momento nuevo en el que encontramos que en muchos países, no en todos y sobre todo no en las mismas dimensiones, pero sí como proceso en el cual tienes la simultaneidad de dos cosas que están ocurriendo, que es el debilitamiento representativo y la emergencia de estos intereses informales y legales que comienzan a entrar a la vida política. Esto es algo que, por ejemplo, se sabe, existen muchos artículos, sobre todo, por ejemplo, a nivel local, en Brasil ha habido mucha investigación sobre el asunto, México también, pero creo que los casos de Guatemala, Ecuador, Perú y a nivel subnacional en otros países, por decir los más evidentes, sí creo que revelan una situación, una conformación de un momento, de un fenómeno nuevo, ¿sí? Insisto, no quiere decir que sean idénticos y sobre todo no quiere decir que necesariamente lleguen al mismo resultado, pero sí que hay dos tendencias que hemos identificado primero en el Perú, que son rastreables, identificables, medibles también, en los otros países y que ayudan a comprender el momento, el nuevo momento. Entonces, con esta idea del vaciamiento, por ejemplo, nosotros creemos es decir, siempre sabíamos que la forma tradicional de entender la erosión democrática es que hay un líder fuerte que concentra poder, acaba con el pluralismo, domina las instituciones de accountability horizontal, en fin. Pero de pronto tienes este tipo de orden como el Perú, en el cual la democracia, lo poquito que te queda de democracia es como una cascarita realmente formal, que no se ha caído por la aparición de un personaje de esas características, ¿no? Sino por este fenómeno que llamamos más cercano al del vaciamiento democrático. Entonces, digamos, distinguir entre el proceso y el resultado creo que me parece una cosa analíticamente útil. Bueno, y para terminar, dos comentarios chiquititos. Esto de la desaparición de los movimientos regionales, ¿no? Yo me acuerdo que ese es un tema que se discutía, bueno, hace mucho tiempo, o cierto tiempo, los políticos de los partidos nacionales hablaban de esto, y yo, volviendo a la discusión de la desfachatez, yo decía, no se pueden atrever a eso, ¿no? O sea, ni hablarlo, van a saltar hasta el techo en las regiones, no van a dar ese paso nunca. Y volviendo al tema este que estamos comentando, ¿no? Pues lo han dado, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y bueno, y rápidamente los políticos regionales van a tener que afiliarse, ¿no? Además, a algún partido nacional si es que quieren participar en las próximas elecciones regionales y municipales que van a estar pegaditas a las nacionales, ¿no? Que va a ser una coyuntura bien interesante de estudiar. Entonces sí, pues como que todo el mundo se termina adaptando al nuevo juego. Y un comentario chiquito sobre estas lógicas de corto plazo, mediano, largo plazo. Bueno, quién sabe, ¿no? Tratando de tener una visión un poco más esperanzada de qué puede pasar. También hemos tenido, qué sé yo, me acuerdo, me viene a la cabeza la elección municipal de Lima, cuando Daniel Urresti parecía que iba a ser el alcalde de Lima, e inesperadamente Jorge Muñoz terminó ganando esa elección, ¿no? Que era un candidato poco probable, ¿no? Uno decía, este pata ha sido alcalde de Miraflores, ¿quién va a votar por él si está compitiendo con Urresti? Urresti se lo va a llevar de encuentro, y al final ganó Muñoz, ¿no? Luego, no sé, uno mira el panorama regional, qué sé, uno mira Cajamarca con Mesías Guevara y ahora,
Y claro, uno tenía la imagen de que Cajamarca era una región que se había radicalizado, ¿no? Que era muy izquierdosa, muy antiminera, y de repente ha dado un vuelco hacia el centro, ¿no? En fin, uno podría buscar ese tipo de ilustraciones que alimenten la esperanza, digamos, ¿no? Llega un momento en que también la gente se harta de ciertos estilos y de ciertas cosas y se pone a buscar una cosa un poco más diferente, un poco más institucional. En fin, es difícil, pero no es imposible, ¿no? Y bueno, veremos cómo se barajan las cartas en las próximas elecciones, ¿no? Gracias. Con esa nota optimista cerramos, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias a todos. Nos quedamos con esta nota Sí. de Martín que dice que en el Perú nada es, pero todo puede ser. Eso es más o menos lo que nos ha dicho. Gracias, Martín. Gracias.